Bien, amigos, pues ayer estuvo reunido una especie de gabinete, el ministro de Planificación, Miguel Seara, el de INESPRE, el amigo Ito Bisonó de Industria y Comercio, entre otros, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y enfrentaban y señalaban, daban a conocer informaciones que tienen que ver con los precios de los commodities, y señalaban que se han incrementado en la República Dominicana los precios de muchos productos que nosotros dependemos. Ayer había una discusión al respecto con relación a lo que decían los comerciantes y los industriales. El Sojuan de la Asociación de Industria le decía, es que nosotros dependemos de precios internacionales de nuestros insumos, la tasa de cambio, los fletes, el costo de esas commodities. Y decía Seara Hatton que hay precios de han hecho precios el incremento de muchas mercancías se ha incrementado hasta en 15% en la República Dominicana, porque los insumos entre junio y diciembre del 2020 han aumentado de manera importante. Por ejemplo, nos señalaba que el maíz, el trigo, la soya, así como otros cereales han subido de precios, y que el 90% de la producción nacional, de los insumos, de los rublos, provienen del extranjero. Algunas personas dicen que nosotros aquí, por ejemplo, que la producción avícola que nosotros ensamblamos, es una manera de decirlo, pues bueno, pero obviamente el maíz no lo producimos, tenemos que importarlo, etc. Pero bueno, el maíz, el trigo, la soya, así como otros cereales, han subido de precio. Y que esos son importantes para la producción, la cría de animales, para la manufactura, la elaboración de pan, galletas, la harina, etcétera, los aceites. Entonces, Seara Hatton, el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, señalaba que el precio, por ejemplo, de la soya aumentó en 39,3%. Y eso se usa para alimentar el ganado, los cerdos, etcétera. Y el aceite de soya en 35%, o sea, 35,3%, mientras que el maíz aumentó en 33%. Y el trigo, por su parte, lo hacía en 21%. Ustedes se dan cuenta que esos productos tienen un impacto directo en los rubros en los cuales ellos son insumos en la producción de los alimentos. Entonces señalaba que eso ha incrementado hasta en un 15% el precio de esos productos finales, por lo cual se anunciaba que INESPRE, para ver si elimina la porción de la intermediación, va a comprar de manera directa a los productores locales para venderlo a través de lo que han denominado como bodegas móviles, el mismo esquema de sustentación del INESPRE que ha funcionado en otras administraciones, para que a los consumidores de más bajos ingresos pues le llegue sin esa intermediación que encarece sustancialmente el precio de esos productos, ¿verdad?, sensibles. Por su parte decía, reflejaba Ito Bisonó la información respecto a lo que le damos seguimiento aquí diario, al precio del crudo, que el petróleo ha subido de junio a enero, en lo que va de este semestre, del 20 al 21, de junio 20 al enero 21, alzas acumuladas de 34,5%. Lo que estamos viendo, eso también ha impactado en el incremento del precio de esas commodities. Miren, yo recuerdo para el año 2008 hubo una crisis de commodities, hubo una crisis financiera y hubo una crisis importante donde los precios de por ejemplo, la soya, el trigo, el arroz, el aceite, todo, subieron hasta 100 y 150% su valor. Y el petróleo llegó a cotizarse a $148 el barril de crudo del West Texas Intermediate. Y tuvieron los países que hacer de tripas corazón para vadear esto. Entonces, yo entiendo que realmente ese esfuerzo, pues si desde fuera esos vectores nos incrementan los precios y nosotros desde dentro podemos disminuir la parte correspondiente al costo de intermediación, comprando directamente a los productores in situ, en cosecha o en sus cercas, factorías o siembras, donde sea, y lo podemos traer abaratando los costos y de manera directa
con una rentabilidad mínima para mantener el negocio funcionando, para Inespre digo, eso sería importante porque pudiera compensar ese incremento que han tenido la canasta familiar con el incremento de esos productos que son importantes, que son de consumo nacional permanente. Entonces yo creo que está bien que el gobierno le preste atención a ese asunto y que se dedique a enfocarse en lo que si no puedes contra tu enemigo, pues únete. No haces nada con aullarle a la luna si están subiendo en el exterior los precios y no dependen de ti y no puedes hacer nada. Son factores exógenos. Entonces, si te ocupas de los endógenos, de los locales, de lo que puedes controlar, abaratándole el costo de producción a los agricultores, facilitándole financiamiento, bajándole los costos a los insumos de la manera que pueda hacer, facilitándole su desaduanización o cualquier otro mecanismo que pueda obstaculizar y encarecer los costos. Todo eso es positivo, todo eso es saludable y también de eso hablaba el presidente con relación al tema de la competitividad en el día de ayer y se refería de manera importante a la desaduanización, a la creación de empresas. Esos son temas de más largo plazo que serán importantes, pero que van en cierto modo de la misma mano. Tenía una información para ustedes y era que las exportaciones nacionales crecieron durante el 20, pero las exportaciones totales, las importaciones nacionales, o sea, de los rublos nacionales crecieron en el 20, pero las totales cayeron en 2,24. Señalaba que la Dirección de Aduanas, que de enero a diciembre ascendieron a 9.853 millones. Las exportaciones totales de la República Dominicana, 59% correspondieron a exportaciones de zona franca, 37% de régimen nacional, a esas que se refiere que crecieron, y admisión temporal. De las mismas, el 40% correspondió a exportaciones de materia prima, ahí tenemos el oro, bauxita, etcétera, y el 37% a bienes de consumo, de las que se fabrican, se manufacturan en la República Dominicana, y un 21% a bienes de capital. Eso sí me extrañó a mí. Entonces, las materias primas de enero a diciembre del 20 alcanzaron los 3.900 millones, mientras que los bienes de consumo alcanzaron los 3.725 millones de dólares. Fíjense ustedes cómo la exportación de materias primas de la República Dominicana y la exportación de bienes y servicios que nosotros aquí en el país generamos alcanzaron la suma parecida de 3.900, 3.700 millones de dólares. Interesantísimo el dato, me gustó, lo quería compartir con ustedes. Y bueno, eso es importante. Y que entre los renglones que incrementaron su aporte fueron las exportaciones de perlas, piedras y metales preciosos. Ahí seguramente está el larimar, el ámbar, etcétera, ¿no? Bueno, importante eso. Durante el 2020 pasaron a los 1.763 millones de dólares. Veo, mire, una buena cifra, 1.763 millones de dólares. Hay una información que da cuenta de que el Partido Fuerza del Pueblo, su equipo económico, llama al gobierno a inyectar más recursos en las obras de infraestructura para que se pueda recuperar la caída que tuvo el Producto Interno Bruto en el 20, que el Fondo Monetario ha planteado que un aumento de la inversión pública en un 1% podría fortalecer la recuperación y la confianza en la economía para que nosotros podamos volver a los 89.000 millones de dólares logrados por el producto en el año 2019. Y ellos plantean que habría que esperar con esa inversión hasta el año 2025. Pero lo importante es que esas son las decisiones que está informando el gobierno, que va a aplicar con esos planes de inversiones que señala 70% en las provincias, 30% en el distrito, las ciudades más grandes, y los planes que se señalan de las licitaciones para el sector de energía van de la mano. Adecuado el reseñalamiento, que el gobierno se enfoque fundamentalmente en salud y en inversión de infraestructura. Esas son las dos recomendaciones que le hace el equipo económico de la Fuerza del Pueblo.
Y adicionalmente, el senador, también por la Fuerza del Pueblo, Antonio Marte, que pide que sea modificada la ley de hidrocarburos. Bueno, para quitarle beneficio a empresas y aliviar la carga que recibe el pueblo con los altos precios de los combustibles. Les decía que es que la ley de hidrocarburos tiene una porción de impuestos fijos de alrededor de 71,85 pesos por cada galón. Entonces, si tú no enfocas esa, no puedes eliminarla porque con eso se paga la deuda externa. Entonces, él indica que debe ser modificada la ley y que los combustibles estaban siendo bien manejados desde el Ministerio de Industria y Comercio, pero que ahora llevan 6 semanas subiendo. Llevan 6 semanas subiendo, querido senador Marte, porque está subiendo el precio de los combustibles, como dice el ministro de Industria. Han subido 34,5% en lo que va de semestre. No es porque se ha querido. El gobierno señalaba ayer que asumió de 10.50 que debió haber transferido en esta semana al precio de los combustibles, solamente transfirió 3,20 en el caso de una de las gasolinas. O sea, asumió 7 pesos y pico, un 70%. Entonces, no es que no se pueda modificar la ley de hidrocarburos, para nada. Y él indica que el más interesado debiera ser el propio Hito Bisonó, el ministro de Industria, que era uno de los principales críticos. Yo simplemente trato de poner las cosas en su justo contexto. La ley tiene su fórmula de cálculo, su precio de paridad, su tasa impositiva, los márgenes para comercialización, para distribución de puerto, los fletes, todos los que son costos agregados, pues se tienen que contemplar. Y si se puede modificar de alguna manera y mejorar, pues bien, pero no es porque no esté siendo bien manejado, sino porque realmente los precios de los combustibles han subido de manera importante, un 35%, es un tercio. Es un tercio, es una subida realmente impactante. Y hay unas declaraciones del propio Hito Bisonó, el ministro de Industria, de que está esperanzado que los precios de los combustibles habrán de bajar próximamente. Yo no apostaría mucho a eso. ¿Por qué? Porque se supone que ahora el presidente Abinader señalaba, importante la información, de que había contratado 20 millones de dosis más de vacuna para el pueblo dominicano con Pfizer, habían destinado una buena cantidad. O sea, tan pronto entren esas vacunas y se están vacunando en Europa, se están vacunando en Estados Unidos, que son nuestros mayores focos turísticos de la República Dominicana, Norteamérica y Europa, pues va a repuntar la economía y a nivel internacional también la economía habrán de repuntar. Hay apuestas a eso. Las cepas estas del COVID, la segunda ola que estamos viendo, indiscutiblemente que está impactando de manera fuerte las economías de los países desarrollados, pero se están desplegando grandes esfuerzos en la vacunación. Y esa vacunación va a producir que el impacto que tiene el COVID en las actividades económicas pues merme, disminuya, no sea tan impactante. Y obviamente entonces las economías tendrán a repuntar, un repunte, un rebound, un rebote, porque es no lo normal. Usted llega a la cima y lo único que le topa después que esté en el tope es bajar. Cuando usted llega al fondo, al hoyo, lo único que le queda es subir. Y cuando las economías repunten y se desarrolle, haya más demanda, miren cómo cayó el crudo, pesaba yo el viernes, comentaba que el martes había caído el crudo porque los mercados se mostraron nerviosos con respecto a la aparición en 6 ciudades de focos de contagio del COVID en China, que es uno de los mayores consumidores del mundo, si no el mayor actualmente. Entonces, esas son las informaciones que impactan, pero si la economía, si la demanda china se mantiene creciente y no hay esos altibajos, pues el precio de los commodities no va, al contrario,
van a seguir subiendo. Eso es lo que yo presumo. Pero nadie es adivino. Realmente, si yo tuviera la razón y 100%, pues apostara a futuro, comprara hoy petróleo para venderlo pasado mañana y me hiciera rico multimillonario, ¿verdad? Pero no es tan así. Pero estamos basándonos en las informaciones que salen en la prensa, no tenemos inside information, información privilegiada ni nada por el estilo, pero pienso que hay que hacer un poco de conciencia en relación a estos aspectos. Si la economía rebrota, si la economía se restablece, se recupera, la nuestra, tanto la nuestra como la de los demás países, porque se logra controlar por la vacunación a mediados de año y la efectividad de las mismas, y la economía pues empiezan a demandar más commodities y más hidrocarburos, la producción obviamente tratará de coparlo, de darle alcance, pero eso no significa que los precios van a seguir siendo los mismos que hemos tenido. De hecho, había una información de que ya con los precios, porque anteriormente se hablaba de que el precio de sustentación para la producción del shale oil, ese de esquisto que se estaba produciendo en muchas partes de los Estados Unidos, era como de $45. Igual para el gas natural que estaba haciendo por el fracking y un sinnúmero, unos precios de sustentación que eran los que marcaban la diferencia, el break-even point entre hacerlos o dejar de explorarlo o explotarlos, etcétera. Entonces, cuando se retrasan las inversiones y tenemos un año parado prácticamente, recordémonos que en febrero hubo que pagar para comprar el combustible, para comprar el petróleo. Pagar las petroleras porque el precio era negativo. Los almacenamientos se llenaron de tal magnitud porque no había demanda en lo absoluto. Y entonces tenían acumulación de crudo y tenían que pagar o sea, su precio se convirtió en negativo. Como cuando tú tienes hace una construcción y tiraste los escombros afuera que tú tienes que pagar para que se lo lleven. Entonces, bueno, ojalá y sea así y bajen los precios, pero no creo. Está en 52.45 que vimos ahorita aproximadamente el crudo. Entonces, así yo creo que va a seguir. Vamos a ver, ojalá y no sea, pero lo importante es que se siga aplicando la ley como Dios manda. Bien, señores, hemos llegado al final. Economía y mercado por hoy. Francisco Méndez se despide de ustedes y espero contar con su amable compañía en el día de mañana. Pasen muy buenos días y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube.